renuncia del ministro Medina Mora, la visita a Jalisco del secretario de Hacienda y el jaloneo por los recursos económicos y la renuncia del secretario de Seguridad, hoy en controversia. Tras 4 años y 7 meses, el político mexicano Eduardo Medina Mora renunció al cargo de ministro que le fue conferido en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El exdirector del CISEN y luego secretario de Seguridad Pública, controvertido por su participación en la guerra contra el narco que decretó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, fue en su momento cuestionado por llegar al máximo órgano de la justicia de la nación sin una carrera judicial. Renunció intempestivamente luego de que el periódico El Universal publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera lo investigaba por lavado de dinero. El exministro rechazó acudir al Senado de la República a explicar el motivo que lo llevó a tomar la decisión de interponer la renuncia, algo que nunca había ocurrido en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que se trate de una venganza. El exministro se defiende y dice que las acusaciones son infundadas. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, asegura que las críticas confunden y hacen daño. La Corte no es un partido de oposición. En el Senado autorizaron esta renuncia, pero decían que no lo iban a discutir y se discutió y bastantito acerca del tema. Nosotros iniciamos el análisis, por supuesto. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, saludos a todos, al auditorio también. Agustín del Castillo. Buenas noches. Julio, esta renuncia. Bueno, sin duda son muchas aristas las que habríamos que comentar al respecto. Número 1, luce esquizofrénico que haya quienes se rasgan las vestiduras diciendo que se está aplicando la justicia selectiva contra Medina Mora, como si eso borrara la gravedad de las acusaciones. La oposición, pues como toda oposición, es el papel buscarle los prietos en el arroz. Si no se investiga, malo; si se investiga, malo también, porque lo califican de justicia selectiva. Yo soy de los que cree que sería peor no investigar nada ante cualquier supuesto, ¿no? En este caso hablamos de asuntos que no son un juego, de presuntas triangulaciones financieras, de lo que no aparece en las declaraciones patrimoniales, todas estas inconsistencias. Entonces no es poca cosa, eso no hay que soslayarlo. Y también lo que sí habría también que poner en la mesa es que, como se están dando las cosas, todo indicaría que no lo van a investigar, que es un carpetazo. ¿Por qué? Porque si realmente quisieran ir y sancionarlo, primero pues seguirían el proceso que marca la ley. Número 1, le quitarían la inmunidad procesal. Número 2, comenzaría el procedimiento penal. Y número 3, se dictaría alguna sentencia, se agotarían los recursos que la ley contempla. Pero aquí, para ver si hay culpabilidad o no, pero aquí lo que está ocurriendo es que se da la renuncia y pareciera que le dicen, a ver, renuncia y te dejamos tranquilo. Eso es lo que más parece que ocurre, porque no se da todo este proceso y porque nadie en su sano juicio se va a salir de ese nicho de protección y a quedarse vulnerable. Lo realmente positivo es que se hubiera realmente agotado todo el procedimiento y bueno, ya no se hizo así. Ahora que se le aceptó la renuncia, lo que debe ocurrir es que no haya carpetazo, porque entonces sí, el mensaje que se daría es que se solapan estos presuntos actos que se le han atribuido por parte de las investigaciones periodísticas y luego de estas investigaciones que ya se abren por parte de la unidad financiera. Y más aún, porque pues si hay personajes que pertenecen a la famosa mafia del poder que decía el presidente, se supondría que este sería uno de los fundamentales en ese engranaje. Entonces, en consecuencia y por congruencia, el presidente o las instituciones del Estado mexicano tendrían que continuar con la investigación para no dejar dudas a los mexicanos. Eso sería lo sano. Pero todo pareciera que, como se está dando el proceso, iría a ese carpetazo. Espero equivocarme. ¿Coincides en ese sospechosismo de Sí, Julio, yo creo David? que los señalamientos son muy graves, no solo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República, sino de algunas agencias internacionales, como la de Crimen del Reino Unido, que ha detectado este tipo de transacciones anómalas
que en principio de cuentas, más allá de señalar algún tipo de delito, simplemente son eso, anómalas, y hay que explicarlas. Me parece que, haciendo memoria, Medina Mora nunca debió haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia por varias razones. Una, porque no gozaba de una trayectoria intachable, había tenido muchas observaciones en su paso por las agencias de seguridad del Estado mexicano, el CISEN, la Secretaría de Seguridad, asesor de seguridad. Y segundo, porque tampoco tenía el perfil jurídico para estar en la Corte. Fue, hay que recordarlo, uno de los nombramientos más forzados que han existido de ministros de la Suprema Corte de Justicia durante el sexenio de Peña Nieto, que lo metió con calzador. Y si nos vamos más atrás, en realidad el abuso presidencial en su atribución para proponer ternas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Senado, para que elijan ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó con Fox, siguió un poco con Calderón, pero se acentuó con Peña Nieto, y ahora hay un abuso con López Obrador. Y ese es un problema que está poniendo en jaque al Poder Judicial. El problema no es Medina Mora per se, que creo que todavía no está cerrado el tema, lo pueden procesar ya como exministro, como exfuncionario. No lo van a poder procesar ya como estaba en funciones, pero digamos que eso podría seguir, ese proceso podría seguir. Es que siga el proceso. Pero lo más probable, y coincido con Julio, es que se dé carpetazo, porque yo creo que sí se negoció algo a cambio de su renuncia. Es decir, lo presionaron, él dijo, bueno, renuncio, y ahí muere, ¿no? Y claro, porque si no, de otra manera no se explicaría una renuncia a un cargo tan importante de un grupo político tan importante como es al que pertenece Medina Mora. El problema es que eso le otorga una posición más al presidente López Obrador, que evidentemente no va a desaprovechar. Cualquier presidente, cuando manda ternas, busca tener perfiles afines. El problema es que esos perfiles no solo son afines, sino muy bajos perfiles. Y lo vimos en los dos últimos nombramientos de ministros, un ministro y una ministra que hizo el Senado de la República, donde López Obrador envió una terna o dos ternas con nombres impresentables. Y eso ocasionó que el perfil se bajara, que tuvieran que votar de manera muy forzada y presionados los senadores, y eso repercute en la calidad institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, por eso es histórica esta renuncia, porque toma, digamos, por sorpresa al país, aunque los enterados, los que estaban haciendo su chamba de presionarlo y él mismo sabiendo que tenía cola que le pisen, pues esos estaban enterados, pero el resto del país no, y eso abre un boquete al Poder Judicial muy, muy peligroso. A mí me parece que, en efecto, la investigación debe de seguir, el presidente está obligado a presentar una buena terna y los senadores a hacer un papel un poco más decoroso, porque hay que recordar que cuando se designó a la famosa ministra contratista, la esposa de uno de los máximos contratistas de este gobierno, Ribó, pues votaron no solo los diputados de Morena, los senadores de Morena, sino también de otros partidos, porque hay que recordar que para pasar un nombramiento como es el de un ministro de la Suprema Corte de Justicia se requieren 2/3 partes de la Cámara Alta, y esos 66% no los tiene Morena solo. La anterior ocasión votaron los senadores de Jalisco, por ejemplo, por esta ministra contratista sin dar explicaciones. Lo que dice al final del día José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, uno de los juristas más prominentes de este país, es que se rompió el orden constitucional, que fue una pésima decisión haberlo nombrado, pero creo que su salida fue todavía peor. Y en ese sentido, su paso por la máxima instancia de justicia de este país, pues fue un desastre, y las secuelas pues son impredecibles. Sonia. Sí, yo empezaría justo por esta división que hace el exministro Cosío. Creo que el tema puede dividirse justo de esa forma. Una es todo el proceso que se siguió para que Medina Mora llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la otra parte es esta tentación permanente de los políticos de meterle mano a los poderes judiciales, tanto en lo federal como en lo local, y también de alguna manera cómo se utilizan los procesos de investigación para cuestiones políticas y no para llegar a que finalmente se administre la justicia, o que si es responsable una persona de señalamientos tan delicados como los que se hacen contra Medina Mora pueda procesársele según las leyes. Creo que no abona la forma en la que sale al Estado de Derecho. Lo ideal habría sido
que se siguiera una investigación, que se acreditaran los señalamientos que hay en su contra y que como consecuencia de eso se tomara una decisión respecto al cargo que ostenta. El que lo hayan presionado para que dejara el cargo solo nos habla, yo no sé si llamarle justicia selectiva, pero sí del uso político o del uso manipulado de la justicia. Es la forma en que llegó Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia, es un mecanismo que se ha usado en las últimas administraciones en el gobierno federal, cómo los gobiernos tratan, los presidentes en turno tratan de meter a quienes después le puedan servir en algunas determinaciones y que después también puedan tener alguna injerencia en los sentidos en que resuelve la Corte, porque además hay que recordar que las resoluciones de la Corte tienen efectos mucho más profundos de los que puede tener un juzgado o un tribunal. ¿Por qué? Porque se van generando criterios que después no pueden ser resueltos de una manera distinta en instancias más abajo. ¿Qué significa esto? Que cualquier resolución de la Corte adquiere una especie de característica como si fuese una ley o fuese un mandamiento, incluso a veces más que la ley, porque las tesis y además cuando se juntan varias resoluciones en el mismo sentido, una jurisprudencia o algo, cuando viene de la Corte, nivel dogmático. Exactamente, no lo puedes ni siquiera reformar posteriormente. Por eso es muy importante quién llega a la Corte, porque muchas de las resoluciones, mucho del comportamiento rige la justicia en nuestro país. Y justamente por esto lo ideal hubiese sido que se investigara a fondo. El problema en los casos de corrupción que estamos viendo en el país, y en particular el manejo que se le ha dado a muchos casos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que no se está yendo al fondo de los procesos, sino que se han mediatizado tanto y se lincha tanto mediáticamente a los señalados que luego, aun cuando hay las evidencias o puede haber los elementos suficientes para considerar que puedan ser responsables, terminan eludiendo esa responsabilidad o terminan cayendo en esta ambigüedad que está ahora Medina Mora, de si fue víctima con las presiones o si de verdad fue alguien que cometió delitos, y no se llega a lo que tendría que ser, que es una resolución que determine es culpable o no. Agustín. Yo me pongo a pensar, una persona que es ministro de la Corte y que es acusado de forma injusta, no va simplemente a abandonar su puesto sin ni siquiera dar una explicación. Lo mínimo es, hago una conferencia de prensa y explico que soy objeto de presiones, señalo mi inocencia, defiendo, porque hay una fama que defender ahí. Me parece que se hizo del delito solo el señor. Yo he leído por ahí versiones periodísticas de que fue presionado y que iban a cárcel él y varios de sus parientes. O sea, me queda claro que te ofrecemos esto, si ofreces resistencia. No ofreces resistencia, muy probablemente es la impunidad, lo que hemos estado pensando, se va a ir a su casa tranquilamente y no va a pasar nada, y le va a dejar ese asiento al presidente y a Morena para que puedan escoger a alguien ad hoc, lo cual no sería, como bien decía David, extraño, porque los presidentes buscan tener una corte a modo. Me parece que además están construyendo una corte que va de algún modo a validar los procesos de cambio que se van a generar. Estoy pensando yo que a partir de 2021 la idea del presidente es que va a salir fortalecido de ese proceso electoral y que va a establecer otro tipo de reformas más de fondo. Las grandes reformas. Exactamente, y se necesita un árbitro porque la Corte es el árbitro de la constitucionalidad. Entonces va a ser muy importante lo que diga la Corte, y tener ministros a modo va a ser esencial, y al presidente no le importa desgastarse metiendo en la cárcel gente mientras él tenga las piezas que él necesita para sacar adelante sus reformas. Me parece preocupante que el ministro Saldívar diga, no el tema de que no es partido de oposición, eso me parece que es elemental, pero también dijo que no era un contrapoder. Un contrapeso. Un contrapeso, eso me parece que es alarmante. Me parece que no estudió, estudió diseño constitucional, o sea, no leyó a Montesquieu. Eso es precisamente la democracia moderna, los contrapesos de los poderes. Y me parece preocupante porque parece que quiere quedar bien con el presidente. ¿Hasta qué punto va a hacer relaciones públicas
hasta qué punto en realidad le está ofreciendo presidente el cuerpo colegiado de la Corte para que disponga de él. No sé, habrá que ver. Creo que está haciendo relaciones públicas. Oye, Agustín, y creo que además este ex procurador general de la República, que Valadez también está quedando bien porque quiere que lo metan a la Corte, seguramente. Caray, creo que es elemental. Cualquier estudiante de secundaria sabe que los poderes en una democracia son contrapesos. Y estos señores ya lo negaron, lo borraron de un plumazo. El término contrapeso no sea un error semántico, ¿no? Exacto, porque en realidad, estrictamente, la Corte lo que hace es mantener la constitucionalidad y ahora pues ya también el control de convencionalidad, o sea, porque también los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, pues tienen este peso importante que debes de plasmar en las resoluciones. Sí, es contrapeso, no es y debes de protegerlo. En ese sentido termina siendo el contrapeso porque muchas de las decisiones que no tienen constitucionalidad, ellos se las otorgan. Pero un contrapeso político no lo es. Políticamente no, jurídico sí. Es que eso es política también. Creo que la Corte lo ha logrado en cierta forma. Es quizá el único, la única institución en el país humanos, que de pronto sí se convierte en un contrapeso en la realidad. Creo que no sucede en ningún poder judicial de los estados. Yo diría, no sucede en pero los sí es político, porque dice Julio que no es que al ser jurídico y incidir, claro, pues es político necesariamente. Creo que la confusión y el debate fue porque Diego Valadez dijo que la Suprema Corte, el Poder Judicial, no debería de ser una oposición al gobierno, y esa oposición se entendió mal como un contrapeso. Y en efecto, el Poder Judicial tiene que ser un contrapeso, un equilibrio de poderes, y la oposición partidaria, una oposición. Oposición y en la no, Cámara, porque no tiene que es ideología distinto, la Corte oposición, política. Puede tener un posicionamiento político, efectivamente, sus sentencias y sus fallos son político-jurídicos. Pero sí debe ser un contrapeso, y creo que ahí se hicieron bolas con la semántica y digamos el término, pero en efecto es elemental la interpretación de la Corte como un dique frente a los otros poderes y sobre todo como un... Que no debe de espantar que tengan colorcitos. En Estados Unidos tienen cierta afiliación, pero es a nivel personal. Se apegan a la ley. Y todos los presidentes buscan tener ministros a famoso, también es cierto. Aquí lo preocupante es que quieren congraciarse con quien los pone. Lo preocupante es que tenemos que ir a la pausa, así que continuamos, no se vayan. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, realizó importante visita a Jalisco el fin de semana, entre la noche del viernes y el sábado. Sobre todo abrió la posibilidad a algunos proyectos para el Estado que no tenían hasta ahora presupuesto. Algunas de las peticiones fueron 236 millones de pesos para obras aledañas a la línea 3 del tren ligero y por parte de la Universidad de Guadalajara la suma de 900 millones, elementales para su crecimiento en matrícula. Me voy con esa tarea, fue la respuesta de Arturo Herrera Gutiérrez a la mayoría de las peticiones. Sobre el Peribús, explicó: es una obra de infraestructura extraordinariamente ambiciosa. Va a empezar muy pronto. Nosotros estamos apoyando con alrededor de 700 millones de pesos, un poquito más, y los liberamos hace unas cuantas semanas, poco después de que yo adquiriera esta responsabilidad. Con respecto a la presa del Zapotillo, el secretario de Hacienda fue claro. Hay una discusión relacionada con el impacto que pueda tener la cortina y hasta que no se llegue a un acuerdo, no habrá recursos para ello. Bueno, pues una visita en la que todos quedaron contentos, ¿eh? Todos terminaron contentos, aun cuando hubo rubros en los que se dijo que no habrá recursos, por ejemplo, el tema del Zapotillo, que ya se conocía, pero de momento los comentarios que se escuchan son favorables. Hay que ver ya después en el estire y afloja real, el que viene en la Cámara, cómo nos va, Agustín. Sí, de hecho me acordé de uno que fue secretario y síndico en la época priista en Zapopan. No recuerdo su nombre, lo tenía aquí en la punta de la lengua, pero era un tipo muy hábil
para relacionarse con la gente. Y me decían de repente los representantes vecinales o los abogados de los grupos que iban a reclamarle cosas, que salían contentísimos porque los trataba con una tersura, con un respeto impresionante, pero que no les resolvía nada. A mí me parece que esto es un poco parecido, sí, les habló muy bien, sonrieron todos. No hay peores que te tratan mal y no resuelven nada. Exacto, pero bueno, Se agradece el buen trato. digamos que el señor Arturo tiene dones para la política, quiero suponer, porque si salieron contentos, quiere decir que les dio alguna esperanza, los trató bien, los saludó, les dijo que les mandaba mucho afecto el señor presidente de la República, pero creo que no se modifica nada, porque a final de cuentas lo que está previsto en el presupuesto de egresos, me lo puede corregir David, que conoce más de ese tema, difícilmente se va a modificar en el aspecto de la infraestructura, que haya más dinero, cuando la apuesta federal está muy clara hacia otros proyectos fuera de Jalisco. Quizás en todo caso, pues la promesa con el tema de línea 3, pero es que se supone que se iba a agotar con el presupuesto 2019, creo que no, ¿verdad, Sonia? No. Pero ya lo pasaron de enero a abril también, lo de cuándo va a empezar, para abril, como la canción dice, para abril o para mayo. ¿Sabe Dios si algún día funciona eso? Yo no sé si aquí vaya a funcionar, que por la personalidad del presidente y por su mayoría no creo, eso de que de repente los diputados pelean y sacan para sus estados la famosa negociaciones. piñata. Pero entonces, ¿qué les va a ofrecer? 900 millones para la Universidad de Guadalajara, yo no sé dónde van a salir también. Sonia. A ver, yo lo que creo es que estas pláticas son solamente políticas. En realidad, en el presupuesto hay muy poco que hacer. Casi siempre los presupuestos son inerciales, incluso de un presidente a otro no cambian demasiado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los recursos ya están comprometidos. Casi todas las bolsas tienen que ver con pago de nóminas, que es a donde se va la mayor parte del recurso. Con las participaciones en el caso de la federación que les corresponden a los estados y a los municipios, que también están más o menos definidas, y con el pago de deuda, que también es algo que no puedes modificar y que cada vez le está costando más al país y a los estados y a los municipios. Entonces, desde ese momento, en realidad el margen de maniobra es muy poco. La otra parte es que la lectura que se da a los recursos que van para cada entidad dependen de quien te lo dice. Por ejemplo, lo vimos en 2019, en realidad no es que haya habido menos recursos para Jalisco, como dice el gobierno del estado, más bien no hubo recursos a las bolsas que el gobierno del estado pretendía en esta distribución presupuestal, y estos montos que se manejan de diferencia entre lo que se esperaba y lo que finalmente llegó, me parece que no quedan muy claros. Habrá que ver cuando llegue el paquete económico que manda el gobernador Enrique Alfaro, al Congreso del Estado, cómo finalmente le fue a Jalisco. Casi siempre sucede que los recursos que llegan de la Federación están por encima de lo que se presupuesta, pero muy por encima. O sea, cada año Jalisco recibe entre 7, 8 mil, 9 mil, 10 mil millones de pesos adicionales. Seguramente eso lo podremos ver hasta que llegue el paquete económico local, que va a haber una diferencia, eso es prácticamente seguro. Habrá que ver a dónde se va esa diferencia. La queja de los gobiernos, pero no nada más de sino de todos los anteriores, es que ese recurso viene en su mayoría etiquetado, sobre todo después de que se acabó los recursos que llegaban de excedentes petroleros. Se acabaron esas grandes bolsas millonarias que recibían los gobiernos de los estados, en donde sí tenían discrecionalidad para usar esos recursos. Ahora casi todo lo que llega etiquetado, y además llega etiquetado para las apuestas del gobierno federal. Si vemos el presupuesto, lo que viene para infraestructura en Jalisco, lo que hace el gobierno federal es lo que ya había dicho, ir dándole dinero a lo que quedó a medias, que son un montón de tramos carreteros importantes. Por ejemplo, la carretera esta que une a la costa norte con la costa sur de Jalisco, que la han ido haciendo en pedacitos, exactamente, sigue teniendo recursos, la del Tuito-Melaque. Esta sigue teniendo recursos, no va a detenerse. Se le asignan los recursos que faltan para el cierre de la línea 3 del tren ligero,
y todos estos tramos, la de Santa Rosa, La Barca, que también tenía por ahí tramos pendientes y que son proyectos multianuales. Todos estos proyectos tienen recursos asignados, entonces no es verdad que Jalisco no va a tener dinero para infraestructura. No hay dinero para los proyectos a los que le quiere apostar el gobierno de Jalisco, que es el tema de Peribús, porque además también creo que no tendría sentido que Peribús tenga recursos en el 2020, porque la deuda que adquiere el gobierno del Estado para el proyecto de Peribús no es en estricto sentido para Peribús, en realidad es para pavimentos, es una deuda para seguir pavimentando el periférico. Todavía no habrá comienzo del proyecto de Peribús hasta que no se termine toda la pavimentación de periférico. Y los recursos adicionales que supuestamente se lograron gestionar ante la Federación serían para el proyecto de Peribús, es decir, estaremos hablando hasta el 2021, 2022, si bien nos va que la obra se esté realizando. ¿Tiene sentido terminar de pavimentar el periférico si vas a poner después el Peribús? ¿No va a haber modificación después? No, pero es para eso, no puedes poner... O sea, no va a alterarse eso, sí tiene sentido. No, porque no puedes poner Peribús, porque va a ser como el macrobús, tienes que poner la plancha de concreto hidráulico. Por eso primero tienes que empezar por el... sensato. Exactamente, tienes que empezar primero por el pavimento. pavimento. Hay muchos proyectos que se terminan y después llegan y levantan todo. Bueno, como pasó con Tren Ligero, ¿no? Que Aristóteles se gastó un montón de dinero en deuda en pavimentar esta avenida de Ávila Camacho, que luego tuvo que ser levantada para la construcción de la línea 3 de Tren Ligero. Por lo pronto, Enrique Alfaro lo que dice es que le están recortando 1.600 millones de pesos en salud. Hoy sale y lo señala. Pero el fin de semana estuvieron contentos todos, insisto, hasta el gobernador, ¿no, David? Sí, yo creo que en realidad el secretario de Hacienda vino a Jalisco con dos propósitos en mente. Uno, poco palpar cuál era el ánimo y el ambiente en el Estado, con empresarios, con políticos, con ciudadanos en general. Y dos, para verificar en campo el avance de las obras físico, que también es algo que López Obrador les ha pedido a todos sus secretarios, que salgan a los estados, que salgan a los municipios, que vean cómo está la realidad. Entonces creo que ese fue el propósito por el cual vino el secretario de Hacienda. Del otro lado, la expectativa de los políticos locales o de los empresarios era otro, era conseguir mayores recursos y buscar una mayor incidencia económica en el país. Esa parte está por negociarse. Yo sí creo que el presupuesto, aunque está muy digamos, amarrado, tiene un margen de maniobra muy estrecho, todavía es factible de modificarse en la Cámara de los Diputados en el margen, pero en algo que pueda ser significativo para los estados, sobre todo por la coalición que vaya a votar a favor del presupuesto. Si bien es cierto que Morena tiene una mayoría suficiente para aprobar el presupuesto con sus aliados, no es lo mismo sacarla solo que sacarla con otros. Y con otros supone una negociación donde, por ejemplo, para que la bancada de Movimiento Ciudadano vaya en la votación del presupuesto, pues algo a cambio negociarán para Jalisco en particular, porque es donde son gobierno. Y en ese sentido, yo sí creo que no habrá suficientes recursos para las obras prioritarias del gobierno del Estado, que son las que ya conocemos, porque en efecto ahí no están las apuestas del presidente ni el gobierno federal, pero habrá recursos adicionales para algunas de ellas, sobre todo para las que tienen que concluir. En efecto, línea 3 se va a concluir, falta poco, el Peribús, que es una mezcla de recursos locales y federales, pero en general yo creo que a la mayoría de los estados les va a llegar menos dinero en términos reales, porque las participaciones y las aportaciones se disminuyen en términos reales por el ajuste de los presupuestos y además porque desaparecen ciertos fondos como el 23, que era muy importante para los estados, que era donde negociaban inversiones públicas, que ya no existe, entonces ya no hay esa ventanilla con la cual negociar en Hacienda dinero. Por eso los gobiernos de estados están acudiendo a deuda, o a deuda, digamos, en términos de créditos fiscales, o a otro tipo de financiamiento, excepto algo que también el secretario puso sobre la mesa, que fue los ingresos propios. Los estados y municipios de este país hacen un mínimo esfuerzo fiscal, prácticamente todos rehuyen cobrar impuestos, todos se han comprometido de manera populista, igual que el presidente de la República, gobernadores y alcaldes, a no incorporar nuevos impuestos, cuando en realidad tendrían que estar pensando en introducir impuestos que de hecho ya existían o que existen en otras entidades y donde, por ejemplo, Jalisco tiene un enorme potencial recaudatorio, como es en el caso de la tenencia.
podrían solventar un hueco más o menos de 5,000 millones de pesos si se implementara ese recurso, Aunque, que David, puede ser verde, progresivo. Está bajando la recaudación también a nivel nacional. Esa En es general, una con mayor situación razón hay que apretar, seria. y eso lo dijo el secretario en su visita, que no iba a haber exenciones, que no iba a haber condonaciones, que no iba a haber privilegios fiscales de todo tipo, no digamos ir por los defraudadores, también van a ir por los evasores, aunque eso no suponga un delito, simplemente van a apretar, y con el compromiso de no ir sobre la misma base tributaria, los mismos que pagan impuestos, sino sobre aquellos que no lo hacen. Por eso introdujeron en el presupuesto, en la ley de ingresos de este año, algunas áreas de la economía que no pagaban impuestos, pero van a ir por más, sobre todo por la economía informal, con proporciones, digamos, modestas, pero sí tratando de apretar las tuercas, porque se está cayendo efectivamente la recaudación a nivel nacional. Y por eso hay quienes ya inclusive apuestan por grabar la venta de tacos y de elotes. Julio, Caray. adelante. Esa no me la una sabía. alcaldesa Fue que en lo Tamaulipas, plantea, exactamente. una Así es. alcaldesa panista. Sí, Eso Válgame. sí sería una tragedia para el país, que Por integraran los supuesto. tacos. No, Por los supuesto. tacos sí es patrimonio Sí. no nacional, de la Intangible, humanidad. intangible de Pero la los humanidad. tacos están bien caros, con o sin impuestos. Ya Sí, no claro. encuentras tacos de menos de 10 pesos en ningún lugar. Dime No, ya tú. no. Ya No, se sí acabaron hay, esos. Sí los hay todavía Bueno, buscándole. ¿Vas al mercado Corona? Bueno, pero quién Y están sabe. ricos, ¿eh? La verdad que sí. Pues, ¿Nunca bueno. estás enfermado? ¿Nunca reporteaste en el centro? o qué? Exacto. Los Sí, pero no iba reporteros al mercado Corona a comer tienen tacos. estómago como el de los... Sí, claro. Había unos más aguantamos baratos a todo. espaldas Traileros. de Palacio de Gobierno, pero ya los quitaron. Pero bueno, Julio. Bueno, poco que agregar, pero bueno, son unas consideraciones. Sí es desalentador y preocupante lo que decía el gobernador Enrique Alfaro de estos recortes, porque que se anticipan en no solo los 1,600 millones de pesos en salud, que uno pensaría que un gobierno de izquierda apostaría por ese tipo de renglones como la salud pública, sino que también en seguridad viene un trancazo duro, así dijo, no dio la cantidad, solo dijo que duro, porque había hablado con el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, y que también en educación venía fuerte el recorte y que pues van a hacer este frente. Yo creo que independientemente de que es cierto que a lo mejor al presupuesto no se le puede, más allá de la piñata presupuestal que es para los diputados, para que le den los palazos y lo que alcance a caer ahí agarran ellos para congraciarse con sus distritos, sí es bueno estar bien con el secretario de Hacienda, por supuesto, porque si bien él no tiene la última palabra, por supuesto que también tiene pues Se pueden injerencia. divertir mucho, Será absurdo claro, que claro. pensar que no. Por supuesto que esa visita fue positiva, además de que los presupuestos tampoco están escritos en piedra. Hay que ver las diferencias de lo que se aprueba durante los últimos años en el Congreso Federal y lo que termina ejerciéndose, y además todo esto que le llaman que son las adecuaciones internas y externas y las ampliaciones líquidas que aprueba la Unidad Política y de Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, que luego terminan haciendo muchos movimientos y no termina, y esto sin necesidad de que el Congreso apruebe, sí termina habiendo muchos movimientos en diferentes dependencias federales. Algunas terminan gastando hasta la mitad menos porque se llevan el dinero a otras. Claro que la Secretaría de Hacienda tiene modo de seguir acomodando a lo largo del año, si bien no en los proyectos prioritarios de aquí del estado del gobernador, sí en algunas otras obras que tienen que ver con dinero federal. Por supuesto que fue positivo el haber tenido este encuentro con el secretario de Hacienda. Y tan hay preocupación en todos los ámbitos que, por ejemplo, también existe ahora un movimiento de algunos alcaldes a nivel nacional que están solicitando al legislativo crear un fondo que sustituya el ramo 23. Porque simplemente dicen, nos están retirando, nos están quitando bastante dinero. Sí, yo creo que en general hay una recentralización del gasto público en el país y hay una apuesta del gobierno federal por ciertos proyectos y por ciertas regiones. Y en efecto, para el caso de Jalisco no estamos ni en la región, digamos, prioritaria de la federación, ni tampoco están los proyectos que quiere impulsar el presidente. Entonces, en ese sentido, presupuestariamente sí hay una especie de castigo, como ocurre en todas las democracias, en todos los presupuestos de democracias, pero eso no significa necesariamente que hay un maltrato. Yo ahí sí difiero con el gobernador. Y lo que sí me parece es que habría que ver en ciertos sectores, como el de salud, que ya mencionaba Julio, donde sí hay un recorte preocupante, pero porque hay un desorden en general en el sector salud a nivel federal, donde le están pegando a algunas entidades, aunque algunas más que a otras. Habría que irse por partes, pero en efecto hay mucho todavía por discutirse. Primero,
que se apruebe al 15 de diciembre, todavía falta tiempo, ahí va a haber una jaloneada. Yo sí creo que la bancada de Movimiento Ciudadano va a negociar para Jalisco. Son re buenos para eso, ¿no? Ya después votan por cosas que tú dices, ¿por qué votaron por esto? Porque por ya después resulta que llegó dinero para Jalisco. Sí, claro, pues es son re buenos. Unos por otros. Exacto. Y después, en el transcurso del 2020, también creo que va a haber mucha más a maniobra lo largo y del año cambios, se puede. reasignaciones entre rubros, donde sí va a haber ciertos ajustes. Y al final, lo más preocupante no es que no ajuste para Jalisco o para los estados más avanzados, sino que se venga una caída en serio de la recaudación o una recesión económica como se está anticipando. El problema sería ese, porque entonces ya no importa el presupuesto, porque ese se tendría que ajustar y, como bien lo dice su nombre, es un presupuesto, es un supuesto previo que no necesariamente es una ley como sí la de ingresos que se tiene que cobrar obligatoriamente, y el presupuesto se puede recortar a la mitad del camino. Lo peor que podría pasarle al país es que en efecto se agudizara la desaceleración económica, que es un eufemismo para no llamarle recesión económica. Vamos a la pausa, continuamos. A unas horas de que el gobierno de Jalisco anunciara reducción en los robos de autos y negocios, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Velasco Ramírez, renunció al cargo. Los primeros trascendidos y rumores fueron que fue destituido del cargo y junto con él sus hombres más cercanos. El coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés Guajardo, explicó que se cumplió el ciclo del jefe policíaco, general en retiro, donde el objetivo era establecer vías de coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. Sin embargo, otras versiones hablan de una fuerte diferencia del general con el gobernador Enrique Alfaro o la reacción a un mensaje que días atrás dejaron al lado de Tres Cuerpos, donde vinculaban a algunos de sus colaboradores con un cártel de Jalisco. En su lugar, como encargado de despacho, por lo pronto se designó a un hombre muy cercano al titular del Ejecutivo, Juan Bosco Agustín Pacheco, quien ya fue comisario de Guadalajara cuando él fue presidente municipal. Y como se señala en la cápsula, bueno, los motivos se especulan de diferente manera o se interpretan de diferentes formas. En lo que sí se coincide es que sigue siendo la gran asignatura pendiente este tema de la seguridad o la inseguridad, como a usted le guste ver. Sonia. Creo que saber qué fue lo que pasó con respecto a esta salida, en realidad podríamos sumar todas las suposiciones que hay y seguramente en todas habrá algo de acierto. Hay un gran desorden en seguridad, peor del que pudimos haber imaginado en este gobierno. ¿Por qué? Porque el modelo al que se le apuesta, que es muy similar al que había en la administración anterior, distribuyendo las decisiones, no funciona. Cada uno ve el tema de la seguridad desde una perspectiva diferente y además muy alejada de la realidad que vive Jalisco en materia de inseguridad. En realidad yo, aunque a la autoridad actual le encanta decir que está haciendo cambios históricos y yo en particular en el tema de seguridad veo un modelo muy similar y políticas muy similares a las que implementó con un rotundo fracaso el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Luego viene pues este tema de los mensajes de si son ciertos o no son ciertos, que aquí volvemos a lo que platicamos en el primer bloque. Lo ideal sería que se abriera una verdadera investigación y que si algo hay de esto, pues por supuesto que pudiera procesarse. Diferencias con el gobernador. Ha habido en particular 2 reuniones en materia de seguridad de las mañaneras, en las que ha trascendido la actitud del gobernador y la forma en que le habla con quien tiene diferencias, y tampoco podemos descartarla. En realidad, la forma en que se dirige hacia lo mismo hacia alcaldes que a responsables de las diferentes áreas, pues yo creo que no dejaría duda que alguien un día se harte y renuncie o se salga, como ha sucedido, ¿no? Que ha habido alcaldes que han abandonado las reuniones ante la falta de respeto del que han recibido. Y la otra parte que también
tiene que ver con que pues, no hay rumbo, es decir, no se ve hacia dónde va. Se creó la Policía Metropolitana que en términos de expectativas en materia de seguridad se podría pensar que viene a sustituir lo que estaba haciendo la Secretaría de Seguridad, pero en el caso de la zona metropolitana, por supuesto, pero tampoco arranca. Vemos que hay jaloneos con el tema de los salarios, que era el término importante, que finalmente los alcaldes no están aportando lo que en principio se había dicho que iban a aportar en términos de armamento, instalaciones, equipamiento, todo esto. Y lo que tenemos, me parece que, pues tristemente para los jaliscienses, es un desorden total en materia de seguridad. David. Bueno, a mí me parece que es un tema, el de la seguridad, que no solo está siendo crisis por las malas decisiones y lo errático de su conducción, sino que en efecto arrastra también un legado pavoroso de desinstitucionalización que es muy difícil de revertir. Yo creo que en efecto la crisis de inseguridad es gravísima, y la renuncia del general en retiro de la dirección de la Policía Metropolitana pues es un caso más de la falta de liderazgo y de conducción de la recientemente creada corporación. A mí me parece que la fórmula de invitar a exgenerales, exmilitares a conducir las corporaciones policíacas es un error, y es una fórmula ya aprobada, equivocada, y que todos los gobiernos del país siguen insistiendo en ella a falta de cuadros preparados, estratégicos, probos, íntegros, que puedan entrarle a un tema que supone arriesgar la vida, que supone muchísimo compromiso y que no es fácil de conseguir. En ese sentido, me parece que, y lo vimos cuando se designó a este exgeneral, general en retiro, al frente de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, que no estaba muy convencido. Se dijo que no era alguien muy proactivo, que no se le conocía mucho, que no tenía muy buenas cartas credenciales. Vaya, no fue alguien que llegara con, digamos, las mejores expectativas. Fue alguien sobre el cual pesaron ciertas, digamos, reticencias, ciertas observaciones. Y en ese sentido, me parece que no es de sorprender que haya renunciado. Lo preocupante es que se sigan buscando los mismos perfiles que ya probaron no dar resultados, como el mismo director de la Policía Metropolitana, que es también otro general en retiro, militares en licencia, que saben hacer otra cosa, pero quizá no hacer policía. Y en ese sentido me parece que no hay una estrategia. A mí sí me preocupa el hecho de que, a pesar del incremento en los recursos, el incremento en las reuniones, el incremento en los esfuerzos político-institucionales para entrarle al tema, no hay claridad, y eso lo dicen algunos de adentro, no hay claridad en cuanto a cuál deba ser la estrategia. No saben exactamente qué hacer, salvo, digamos, hacer más de lo mismo, más patrullas, más armamento, más policía, más recursos, que desde luego son importantes. Ya lo hemos visto que una parte fundamental de la crisis tiene que ver con la homologación de salarios, con el equipamiento de defensa, etcétera, pero no basta con eso, necesitas mayor estrategia e inteligencia, y esa es la parte que vemos que no hay una apuesta clara. No se está metiendo los mismos recursos al Instituto Forense, a la Policía Cibernética, a la inteligencia, a la investigación, a la parte estratégica del aparato de seguridad del Estado. Se siguen, digamos, contratando infantería, cuando lo que necesitas son, digamos, arqueros, o necesitas otro tipo de fuerzas que puedan combatir a un crimen organizado cada vez más sofisticado, muy rico, que le lleva muchísima ventaja al gobierno del Estado. Y en ese sentido yo creo que el tema está lejos de resolverse, y este es un síntoma más de la crisis en la que está metido el Estado. La primera renuncia de un secretario en el actual gobierno, y lo peor es que ni el nombre nos alcanzamos a grabar. Fíjate que fue un paso, pues no con mucho protagonismo, efectivamente, no salía en los medios. Todo el peso de las entrevistas o de las polémicas en materia de seguridad se los llevaban o el fiscal general, o Macedonio Gerardo Octavio Solís, o Macedonio Tamés, que todavía a mí no me queda muy claro qué es exactamente lo que hace Macedonio Tamés. O sea,
como que no le encuentro la función que tiene ahí. Aparta las salas para como que la gente sí se reúna a discutir. Sí, o sea, porque el fiscal pues procura justicia y el secretario de seguridad pues va por lo operativo, ¿no? Entonces no entiendo el otro caso. Y Protección Civil, que también está en el gabinete, pues tiene ya las tareas que ya conocemos. Entonces, más bien toda la presión mediática siempre estaba en estos dos personajes y hasta se hablaba en días previos que saldría uno o el otro, porque ¿cierto? había fricciones en ellos. Y salió el tercero, que el secretario de Seguridad, que era el que a lo largo de los 10 meses, el que menos esperaban. Coincido con David en que pues la fórmula de tener a militares ya ha sido probada. Llega ahora un policía de carrera que comienza pues escalando puestos desde lo operativo y poco a poco a mandos medios y hasta mandos directivos a llegar a ser comisario de seguridad de Guadalajara, ahora comisario de seguridad en el estado y finalmente por lo menos interino secretario de seguridad. Es la otra apuesta, ¿no? Ahora se apuesta por un hombre que ha sido policía toda su vida, que sabe tratar con civiles y que sabe de las problemáticas que hay en las calles, a ver si esto funciona. Por lo menos en el perfil, porque es cierto, no se les ve la estrategia y también parece que por apostar tanto por la Policía Metropolitana habían descuidado también este asunto de la Secretaría de Seguridad. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se anunció que se iban a homologar los salarios de los policías metropolitanos en los municipios que conforman esta área conurbada, luego hubo algunas reacciones de policías estatales. Ah, caray, ¿y por qué a nosotros no nos van a subir el salario? Y ahí generó olas, se tuvo que atender el asunto para también ajustar ahí. Pero ahí se demuestra como que la apuesta era lo metropolitano y se estaban olvidando de la Secretaría de Seguridad Pública, que es muy importante en estos policías estatales. Entonces, pues ahí al menos ya se cambia esta fórmula, ya no el militar, ahora con un policía de carrera. A ver qué pasa, porque urgen resultados, eso es lo malo, que ya está la presión de que hay que tener resultados inmediatos, claro. y eso es lo difícil. Agustín. A ver, yo creo que poner militares, yo no sé si fue un guiño de la administración de Enrique Alfaro a la de López Obrador, que le ha dado un peso extraordinario a los militares para enfrentar el gran problema de la seguridad a nivel nacional. Pero yo también de repente tratando de entender lo que tienen que hacer de repente los gobiernos locales, están desconcertados porque ¿cuál es en realidad la estrategia del gobierno federal para enfrentar a los delitos? Es una estrategia que uno podría suponer es de más largo plazo y tratan de no hacer enojar a los cárteles para que ellos solitos vayan bajándole la intensidad de la violencia. Uno no ve, o sea, si nos ponemos a revisar lo que hacía el gobierno federal en el pasado, por ejemplo, incautación de drogas, detenciones, pues en realidad no hay comparación con lo que se hacía hasta Peña Nieto, con lo que se está haciendo ahora. Y el presidente ha sido claro y abierto al decir que no está en guerra con el narco. Entonces de repente hay como mensajes un poquito encontrados. De repente también los líderes de los cárteles, tratan de quedar bien con el presidente. Si hablan ellos o hablan sus representantes, no sé, pero tú ves en los videos o en las mantas que dicen nosotros estamos con el señor presidente y estamos contra los delincuentes comunes, vamos a no tolerar, o sea, como si fueran una especie de batallones medievales de señores señores feudales que están alineándose a la política del Estado central. Entonces, me parece que esto genera un gran desconcierto y evidentemente que una política de seguridad pública seria y sensata requiere que los tres niveles de gobierno estén alineados. Yo no sé cómo se pueden alinear con una política federal de este tipo, los estados y los municipios, más allá de la enorme incapacidad que arrastran, más allá de que efectivamente muchos de ellos están en manos de la delincuencia, más allá de que la propia delincuencia no es un mando único, aquí tampoco existe, hay una atomización. Estamos viendo, por ejemplo, cómo están cuestionando el control del Cártel Jalisco en su territorio ahora, en Michoacán, por ejemplo, y cómo están surgiendo otros liderazgos que están tratando de quitar al Mencho en el propio territorio de Jalisco. Aquí hay en Guadalajara grupos que están opuestos al Mencho y al Cártel Jalisco. Bueno, tenemos el caos, tenemos la desorganización del crimen organizado y la desorganización de todas las policías. Y simplemente un último comentario antes de darte la palabra, David. Me llamó mucho la atención que en la Ciudad de México ya llamaron
al nieto del general y el hijo de Javier García Paniagua para enfrentar yo quiero pensar con la misma receta. He escuchado un poquito cuál es la receta de Omar García en comparación con otros policías. Trae una eficacia impresionante, lo estaban utilizando para ciertos operativos muy específicos y vuelve a ser, como Javier García Paniagua, un policía implacable que en su momento controlaba todo el crimen en México. Claro, los años de García Paniagua no van a regresar, pero pareciera que como que la desesperación de enfrentar la delincuencia quieren apelar también a estos viejos cuadros, así como las Chivas apelaron a Fernando Tena. Bueno, chafeaste. No, es que volvemos al tema. Apelas al pasado porque no tiene solución. El anuncio de este secretario de Seguridad de la Ciudad de México el 3 de octubre, me parece que también fue un desacierto y que en efecto refleja la desesperación de Claudia Sheinbaum. Pero a mí me parece, solamente quería hacer una anotación, que la renuncia per se de un secretario de Seguridad, de un tema tan sensible, donde es un fusible que truena con mucha frecuencia, no me parece tan grave. Lo que me parece grave es que no hay efectivamente una estrategia, una visión, una apuesta clara. A la opinión pública no le han comunicado hacia dónde va la seguridad, salvo por la creación de una nueva corporación, que además, en efecto, ya se dijo en esta mesa, y el fuchi y el guacala, que eso me parece ya irrisorio y absurdo, o burlesco, pero más allá de una policía metropolitana, que ya se intentó dividir la policía en el estado, en la ciudad y el resto de los municipios de la entidad, pues no hay nada novedoso. O sea, lo preocupante es que no hay rumbo, no importa que haya un capitán que cambie, lo grave es que no haya rumbo. Y lo que sí llama la atención es que justo este enroque se da en momentos en los que el gobernador trata de convencer de que las cifras van bien. El gobernador y buena parte de su gabinete dicen que en materia de seguridad se va avanzando. Yo creo que en un país no puede aspirar a la modernidad si no tiene estadísticas fiables. El problema es que aquí nos juegan con las estadísticas y sobre todo, ¿qué le preocupa al ciudadano de a pie? Le preocupa, por supuesto, que no lo maten, que es muy importante, que no lo secuestren o que no lo capturen las bandas criminales, que no lo roben en vía pública, sobre todo, que es mucho más violento, tiene un potencial más impacto pues, en la psicología de las personas. A mí me gustaría comentar, hay un esfuerzo interesante de varias universidades y iniciativas ciudadanas y de Jalisco Cómo Vamos, que están tratando de acompañar al gobierno del Estado en el seguimiento de las cifras. Y eso creo que puede justamente conjurar ese temor y eso que ha ocurrido en otras administraciones, como la de Aristóteles Sandoval, donde efectivamente se maquillaron cifras. Nada más delicado que trastocar los números oficiales, porque eso te hace perder todo el control y todo el seguimiento y el entendimiento de la realidad. Eso me parece que es un delito grave. La sola modificación de la estadística delictiva debería ser un delito grave, porque eso pues simplemente te hace perder la brújula. Y en ese sentido creo que es un buen esfuerzo. Yo creo que lo que sí tenemos en Jalisco es que hay ciertos delitos que van a la baja y otros van a la alza. No se pueden promediar peras con manzanas, porque no puedes comparar robo entre transeúntes con robo patrimonial y otras cosas. Pero entonces, también se puede mentir con la verdad. Ese es un problema. Con medias verdades. Porque si tú quieres decir que mejoraste tu estrategia porque tienes menos robo a casa habitación, cuando tienes más homicidios, pues entonces la gente no te lo va a comprar. O sea, me parece que es muy endeble también esa política de comunicación. En buena medida también porque gobernar es comunicar. Y me parece que de repente es como que te quiero engañar, déjate engañar. Pues nosotros nos tenemos que despedir, agradeciendo por supuesto, compañeros. Buenas noches. Y agradeciendo a ustedes su compañía. Le esperamos la próxima semana.